Bueno, vamos a hablar de este caso, Kiara, porque de alguna manera sorprendió un poco porque estaba leyendo el posteo del doctor Ginés, donde hablaba el tema de los lentes de contacto. ¿Vos solés usar lentes de contacto? Vos sabés que hace mucho no los uso, pero, o sea, por el tema estético, para estar al aire, muchas veces lo usaba con aumento, porque como ven, uso los lentes, ¿verdad? Pero de repente es como que a veces molesta. Molesta. Pasa que los lentes de contacto tienen un periodo nomás de uso. Creo que es un mes como mucho, ¿verdad? Cuando pasa ese periodo ya tenés que cambiar. Exacto. O si no te puedes dañar. Pero en este caso vamos a hablar de un trasplante de córnea por el uso inadecuado de lentes de contacto. Esto nos llamó la atención y por eso le agradecemos al doctor Juan Ginés por charlar con nosotros hoy en Tarde Noticias, porque es importante. Estoy seguro que mucha gente desconoce eso. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Kiara. Hola, Rolando, ¿cómo están? Bien, doctor, gracias por atendernos. Estábamos viendo, doctor, hicieron un trasplante de córnea en las últimas horas y estaba leyendo ahí tu posteo sobre incluso algunas recomendaciones para la gente. ¿Esto se dio por uso inadecuado de lentes de contacto? ¿Esto es así? Sí, realmente se dio en una usuaria de lentes de contacto que comenzó con las molestias y pasó un poco más el tiempo necesario de acudir a la consulta, ¿verdad? Entonces, realmente esto no es algo nuevo, esto es algo que nosotros vemos todos los días en el frente de batalla. Haber tenido la suerte de poder hacer un trasplante de córnea, de haber tenido una córnea para poder usarla, es realmente lo raro, ¿verdad? Porque normalmente tenemos que hacer recubrimientos conjuntivales como una medida de salvataje, o si no, cuando es demasiado avanzado el cuadro, a veces hay que cerrar el ojo, ¿verdad? Hay que sacar el ojo. Entonces, eso es lo que nos lleva entonces a la necesidad de educarle mejor a nuestra población acerca de un montón de cosas, ¿verdad? Y yo estaba pensando nomás hoy, porque me preguntaron varias veces ya por el tema hoy. No es solamente el uso de lentes de contacto, ¿verdad? Nosotros estamos realmente... ya estamos muy... tenemos demasiados años viendo cómo los pacientes, cuando tienen algún problema, consultan, por ejemplo, en la farmacia, ¿verdad? Y esto va un poco para los dependientes de farmacia, ¿verdad? No se le puede dar a ningún paciente corticoide, ¿verdad? En el peor de los casos se le puede dar lágrimas artificiales o en el peor de los casos un antibiótico, ¿verdad? Y orientarle que si no mejora tiene que consultar inmediatamente. No es la forma, ¿verdad? Tendría que consultar con un oftalmólogo. Pero lo que nosotros vemos a veces son pequeños incendios en el ojo que cuando le echan corticoides terminan en una catástrofe, en un incendio gigante. Por supuesto que el paciente no termina en la farmacia para preguntar qué fue mal, ¿verdad? Termina en los servicios de urgencia de oftalmología y nosotros tenemos que ver cómo hacemos para resolver, ¿verdad? Lo cual probablemente no iba a ser tan malo si no se automedicaba en primer momento. Con respecto a los lentes de contacto, yo quiero dejar muy claro que no hay que satanizar el uso de los lentes de contacto. Los lentes de contacto son una excelente opción. Son buenísimos, es un avance muy grande en la oftalmología, hace muchos años ya, pero tiene las reglas muy claras cómo tiene que usarse, ¿verdad? Entonces lo que el paciente falla en su uso es cuando tiene alguna molestia al colocarse, lo continúa utilizando, en lugar de lavarlo, probarlo de vuelta y si no funciona, desecharlo. Esto es una cuestión económica, ¿verdad? Si fuera fácil lo desechar de primera, pero la gente quiere tratar de ahorrar y en ese sentido también extender el plazo de uso. Y a veces uno no entiende por qué el plazo de uso es de un mes, por ejemplo, el lente de contacto. El lente de contacto es una esponja que absorbe toda la suciedad del ambiente. Nosotros cuando examinamos en el microscopio vemos todas las suciedades impregnadas en el lente de contacto. Entonces, ahí se queda de todo, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que ir cambiándolo también. Además de eso está el tema de que el lente de contacto tiene sus reglas de higiene, cómo hay que limpiarlo. La Academia Americana de Oftalmología, por ejemplo, avisa o alerta de que hay 8 veces más riesgo de tener una úlcera de córnea si el paciente duerme con el lente de contacto. No es tampoco infrecuente entonces que los pacientes a veces te comentan que sí, ellos suelen dormir con el lente de contacto. Y el lente de contacto es un pedazo de plástico que está por el ojo. La córnea se nutre a través del oxígeno que está en la lágrima. Entonces cuando le ponemos ese pedazo de plástico entra menos oxígeno y eso también le afecta a la córnea. Por eso que tiene un tiempo de uso en el día, por eso no podemos dormir con el lente de contacto, ¿verdad? Todos los lentes de contacto hay que sacar a la noche para dormir, ¿verdad? Y lo más importante es, pues, si hay una molestia, si el ojo está lagrimeando, si le duele, si le pica, si está rojo, si ve una manchita,
por supuesto que hace rato yo tendría que haber consultado con el oftalmólogo, ¿verdad? Esas son como un poquito unas indicaciones generales, ¿verdad? Ahora, doctor, en el caso de la paciente que fue intervenida y que estuvimos viendo, ella ya venía usando hace mucho tiempo, por eso requirió el trasplante. ¿Cuál es su situación o cómo fue? El trasplante es independiente de la cantidad de tiempo del uso del lente de contacto. O sea, bueno, de la experiencia del uso, me decís, o del tiempo. El lente tenía usando 24 o 48 horas, ¿verdad? Es una cuestión muy poquito compleja porque sintió molestias, pasó un tiempito y realmente se atrasó en la consulta inmediata. Y las infecciones por lente de contacto son tremendamente agresivas y muy veloces. Los gérmenes que frecuentemente están involucrados son las pseudomonas y esas bacterias pueden digerir la córnea en 48, 36, 48 horas te pueden digerir la córnea. Significa que se hace una perforación en la córnea y empieza a salir el contenido ocular, para dejarlo bien claro. O sea, es una emergencia. En oftalmología es una emergencia. Doctor, y por este tipo de situaciones, entonces, ¿es común recurrir a un trasplante? Bueno, en la semana hubo varios casos en los que lastimosamente no teníamos córnea para hacer trasplante, pero se tuvieron que hacer recubrimientos, porque eran casos muy avanzados de infecciones corneales, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos córneas, si hubiera más donación de tejido, haríamos mucho más trasplantes de córnea en el país también, ¿verdad? Ahora, hay que entender que hay situaciones en las cuales hay que hacer un trasplante de córnea porque la córnea se fue deformando, porque tiene una distrofia, una degeneración, y bueno, no hay otra alternativa que hacer un trasplante de córnea. Pero hay ciertas situaciones, y que son la mayoría realmente, en donde la falta de conciencia son las que nos lleva a tener que hacer un trasplante de córnea y no tenemos el tejido. O sea, tenemos una lista muy grande de pacientes para trasplante de córnea. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de la gente que trabaja con las pulidoras, a las que frecuentemente se le va algo en el ojo y en repetidas oportunidades ya se le fue, ¿verdad? Nosotros vemos un montón de cicatrices en el ojo y después llega la última, que ya es la vencida, que ya fue muy profunda, que ya no se recuperó y termina en una úlcera de córnea. Tenemos la gente que trabaja, por ejemplo, en el jardín, que tiene lesiones con plantas, con vegetales, se le fue una rama, una hoja, y hacen úlceras micóticas por hongos, que son también muy difíciles de manejar, ¿verdad? Y eso es resolver entonces con un protector. Nosotros no entendemos realmente. Yo creo que es la falta de conocimiento de la gente de a dónde puede llegar. Justamente hoy me escribían a las redes sociales unos conocidos, ¿verdad? Que me decían, siempre me habían alertado que no tenía que dormir con un lente de contacto, pero realmente no tenía idea de la magnitud a lo que podía llegar, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, se puede llegar a perder el ojo. Por eso es que es tan importante tener conciencia. Esto es un arma, esto es como un vehículo. El que va a manejar tiene que conocer las reglas, ¿verdad? No hay problema si se maneja con igual pueden haber accidentes, pero hay que conocer las reglas, ¿verdad? Entonces, los adolescentes que están utilizando, yo siempre hago hincapié con los padres, si el adolescente o el niño es suficientemente maduro para manejar los criterios de higiene, porque hay de todo, ¿verdad? O sea, hay niños que son muy maduros y que lo pueden utilizar, así como hay adultos que de repente se les cae el lente de contacto, lo meten en la boca, lo limpian, se lo ponen de vuelta, se cae al piso, lo lavan con agua del grifo, se lo colocan de vuelta. Eso está todo mal, ¿verdad? Ese lente de contacto hay que higienizar con las soluciones multipropósitos, que son bactericidas, bacteriostáticas, que limpian el lente de contacto, se deja reposar en su recipiente de vuelta, después se lo puede colocar de vuelta, ¿verdad? Hay un montón de protocolos de seguridad que hay que conocer. El lente de contacto es una excelente opción, es fantástico, le da mejor campo visual al paciente que tiene una graduación alta, al paciente con deformidades corneales, que no alcanza una buena visión con un anteojo aéreo. El lente de contacto le logra mejorar la visión casi el 100% de vuelta. O sea, el lente de contacto es una excelente opción, hay que saber utilizarlo. Totalmente, doctor. Qué bueno charlar contigo y también un poco, de alguna manera, explicar a la gente, aclarar la importancia también de tomar cuidados y, por supuesto, de recurrir al oftalmólogo de forma periódica. Doctor, gracias por charlar con nosotros, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por el interés también en educar a la población, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Juan Ginés, oftalmólogo. Entonces, a tener en cuenta, sí. La gente compra gota, le pone cualquier tipo de gotas, no es cualquier gota. No.
es importante usar, o sea que es bueno el tema de los lentes de contacto, pero también hay que tener cuidado con eso. Sí, totalmente, porque una vez que vos te vas a hacer tu consulta, ¿verdad? El oftalmólogo te da tu receta, yo por ejemplo lo uso con aumento. Vos llevas al oculista, o sea, a la óptica donde te mandas a hacer y ellos ahí ya te dicen todo lo que tenés que hacer. Incluso ellos te venden el líquido, que es para higienizar tu lente de contacto. Yo, por ejemplo, lo higienizaba todos los días cuando me los quitaba porque como usamos maquillaje, el maquillaje se te va en el ojo, el polvo, entonces queda por el lente. Vos higienizás, lavás, volvés a derramar eso y le pones un agua nuevo para que pueda hidratar otra vez al lente y así al otro día poder usarlo. Dormir con ese no, nunca. Lastimosamente hay gente que sí nos contaba el doctor y ahí queda entonces ya la indicación. El procedimiento se realizó ayer, este trasplante en el Hospital de Clínica, y queríamos compartir un poco también con ustedes porque hay cosas que siempre es importante recordar.